Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México. En esta ocasión ponemos nuestra atención en la cumbre del G20 que tendrá lugar en Hamburgo, Alemania, el 7 y el 8 de julio. El grupo de las 20 economías más industrializadas del mundo, en donde también participa México, Argentina y Brasil. Hoy nos preguntamos sobre las prioridades de la presidencia alemana del G20, los nudos de la gobernanza económica global, así como los juegos geopolíticos al interior de estas economías industrializadas. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y comentarios especializados en materia de migración y frontera. Acompáñenos. El G20 es el principal foro de cooperación económica internacional, el cual está conformado por los países más ricos del mundo: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y una representación de la Unión Europea. Durante la cumbre del G20 celebrada en Hangzhou, China, el 4 y 5 de septiembre de 2016, sus dirigentes acordaron sumar esfuerzos a nivel mundial para hacer frente a las causas y consecuencias de la crisis migratoria y de refugiados. Reafirmaron su solidaridad, determinación y compromiso para combatir la financiación del terrorismo y subrayaron la importancia de adherirse al Acuerdo de París sobre el cambio climático lo antes posible. Para la cumbre del G20 convocada en Hamburgo, Alemania, en julio de 2017, cuyo tema elegido fue Forjar un mundo interconectado, las prioridades se plasman desde tres ámbitos. El primero es la generación de resiliencia en la economía global ante el estancamiento del crecimiento y la tendencia al endeudamiento, por medio de reformas estructurales, una mayor regulación del sistema financiero, la justicia fiscal y la transparencia de las inversiones, además del acceso al trabajo, en particular para la mujer. Un segundo aspecto es mejorar la protección al medio ambiente, avanzar en la provisión de energías renovables y alternativas, implementar las Agendas 2030 para el desarrollo sostenible y de financiamiento para el desarrollo, así como cerrar brechas en la gestión eficiente de salud. Finalmente, se plantea aumentar la responsabilidad global con la seguridad, abordando con énfasis el desplazamiento y migración, el combate a los flujos financieros ilícitos y el lavado de dinero, la lucha contra la corrupción y la mejora de la seguridad alimentaria. Alemania, el motor económico europeo y el líder del mundo liberal, está liderando el foro de las 20 economías más industrializadas del mundo. El G20, este grupo que está conformado por países emergentes y países avanzados y que en conjunto representan casi el 90% del PIB global, el 80% del comercio internacional y el 64% de la población del planeta. Como órgano de influencia global, pero sin capacidad jurídica vinculante y con la consigna de anticipar crisis, velar por la salud del sistema financiero global y generar crecimiento económico, es que este grupo, el G20, enfrenta y atestigua intereses políticos y económicos dispares. Y yo personalmente creo que lo primero que tendría que hacer es cuidar de su propia representatividad. Es un grupo autodesignado que ciertamente reúne a algunas de las mayores economías, pero requiere un poco más de la legitimidad que da el ser reconocido si de alguna manera tuviera una representación formal. Esto se ha discutido mucho, no está en este momento sobre la mesa, pero si va a ser el grupo de los 20 para la nueva globalización, también debería mirar hacia adentro y preguntarse cómo hacerse más representativo. En términos de la cooperación multilateral y también en términos de la vinculación con otros foros y organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, por ejemplo. Entonces todavía tiene un rol muy importante
también porque los miembros son los países más importantes en términos de su peso en la economía mundial. El G20, el grupo de gobernanza económica global que coordina políticas fiscales, monetarias y estructurales entre países avanzados y emergentes, ha ampliado su agenda temática y su gama de intereses para incluir otros desafíos globales que orbitan bajo la amenaza de la inseguridad alimentaria, el cambio climático, el déficit en infraestructura y la necesidad de propagar la tecnología digital. Un abordaje más incluyente que refleja los intereses portados por las economías emergentes, quienes buscan enfocarse más hacia los temas del desarrollo en paralelo a las prioridades marcadas por el G7, como la reforma bancaria, la regulación del sistema financiero global y aplicar los ajustes a los desbalances económicos globales. Recordemos que uno de los legados más importantes que trajo consigo la cumbre del G20, celebrada en Corea del Sur, fue haber posicionado la voz de los países emergentes y menos desarrollados. Mira, vivimos en un mundo de instituciones políticas multilaterales basadas en el consenso y en la participación voluntaria. Las únicas verdaderamente vinculantes son las decisiones del Consejo de Seguridad en Naciones Unidas y algunas decisiones de organismos financieros internacionales que se adoptan por votación ponderada, que no son democráticas en el sentido de que cada país ejerza su propia representatividad. Entonces, es en el campo de las resoluciones cuya fuerza viene del peso político que tienen detrás y de la sanción política que supondría no atenderlas o violarlas, en el que tenemos que seguir confiando. En cierto sentido podemos considerarlo como un club selecto de países, de los países más poderosos del mundo. Definitivamente no es un grupo multilateral que se caracterice por su transparencia o por su democracia, pero indiscutiblemente es un espacio al que no hay que perder de vista, porque las decisiones que se toman ahí, diría yo en lo oscurito, en torno a la élite mundial, terminan siempre, como dijera Jean-Paul Sartre, rozándonos la cara. Es decir, las políticas que ahí se definen terminan afectando la vida de millones de personas en el mundo. Es un momento importante porque el G20 en esta coyuntura en la cual está en entredicho especialmente el funcionamiento del sistema multilateral, tiene que resumir fuerzas para lograr que no se dé una confrontación poco productiva con Estados Unidos. En ese sentido es esencial que no se llegue a una situación de un G19 frente a Estados Unidos, sino que haya espacios en los cuales el compromiso común de todos los participantes sobre temas globales pueda lograr una articulación. Y esto creo que es el mayor reto que enfrenta esta reunión. Del consenso en términos del G20, pero en final pueden tener un acuerdo dentro 19 sin el acuerdo de los Estados Unidos, especialmente sobre los aspectos del comercio internacional y proteccionismo y el cambio climático, pero con acuerdos sobre otros asuntos. Entonces, bueno, eso puede ser un aspecto. La Alemania, comandada por la canciller Angela Merkel, ha establecido diferentes prioridades alrededor de la agenda temática del G20. Avanzar en la aplicación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible e implementar los compromisos alcanzados en el Acuerdo de París para combatir el cambio climático. Una acción global más coordinada que hoy se tambalea frente a la actitud negacionista y escéptica de Donald Trump de reconocer la ciencia climática
y la presión que la humanidad le ha impuesto al planeta Tierra mediante sus sistemas de producción, consumo y estilos de vida que han acrecentado la huella ecológica. Fue la decisión antiplanetaria de Donald Trump de abandonar el Acuerdo de París otra fractura que estampó el distanciamiento entre Washington y Berlín, la deuda del carbono que genera un atolladero a la hora de repartir cargas y responsabilidades en torno al cambio climático. El cambio climático ya está como que cocinado ante la situación de que Estados Unidos se haya salido del Acuerdo de París y no hay condiciones por parte del resto de los miembros por abrir una nueva negociación del cambio climático que permitiera invitar de nuevo a Estados Unidos. Y yo tengo la impresión que el grupo, el de los 20, puede actuar un poco como un ámbito en el que se ensayen en materia climática, cuestiones que tienen que resolverse en la conferencia de las partes. Nadie está sugiriendo que el G20 asuma la responsabilidad institucional en materia de cambio climático, pero sí que discuta algunas orientaciones políticas y que le quede claro al señor Trump que en este terreno y en muchos otros el mundo puede ir adelante sin Estados Unidos, si Estados Unidos decide autoexcluirse, y que el costo de esa autoexclusión va a tener que pagarlo Estados Unidos, y no ganando empleos o gastando menos, como de manera muy primitiva parece pensar el señor Trump, sino aislándose, pagando costos de largo plazo y lamentablemente haciendo más costoso para todo el mundo, para la comunidad internacional en su conjunto, el proceso de control y de contención del cambio climático. Yo creo que nosotros asistimos en la pasada cumbre de París a lo que podríamos llamar la toma empresarial de las políticas ambientales y sobre cambio climático. Desafortunadamente, el modelo que emergió de los acuerdos de París consiste básicamente en el hecho de que los países más contaminantes del planeta, los países que emiten las mayores cantidades de gases invernadero, ahora van a crear un fideicomiso gigante para pagar bonos de carbono y supervisar en los países del tercer mundo la conservación de las áreas naturales protegidas. No es una buena noticia que ni siquiera eso esté dispuesto a cumplir Estados Unidos. Sin lugar a dudas es una mala noticia el hecho de que alguien llegue con arrogancia a tauromina, como ocurrió en Italia, el caso de Donald Trump, y se pregunte a quién se le ocurre vivir en un mundo sin contaminación. Con una enorme responsabilidad global, Angela Merkel ha decidido poner su atención en esta cumbre del G20 en el continente africano y persuadir a los miembros integrantes del G20 a incrementar sus presupuestos para fomentar las inversiones y la infraestructura en el continente negro. Incrementar la cooperación y el nivel de desarrollo entre los países de África pudiera llegar a despresurizar las ambiciones migratorias que han tocado las puertas de la Europa mediterránea. Precisamente el plan Merkel, que ha buscado combatir la corrupción, avalar el Estado de Derecho, así como proteger los derechos humanos, tiene como trasfondo paliar los movimientos migratorios que han turbado las fronteras y los sistemas de seguridad en la Europa comunitaria. La presidencia alemana ha empujado un programa especial con los países africanos para permitirles que pueda desarrollarse un empuje fuerte en cuanto a inversión privada y permitir que este continente no vaya a perder el tren de la globalización y que pueda participar en los procesos de intercambio comercial. Ciertamente África ofrece ahora, a mediados de este segundo decenio del siglo XXI, una nueva frontera
de crecimiento y desarrollo para la economía internacional si se le rodea del ambiente de cooperación que se requiere. No basta que China sea muy activa en África como inversionista, como constructor de infraestructura. La dimensión del continente reclama otros socios y el grupo de los 20 puede ayudar a que lo que hace mucho tiempo se llamaron los decenios para el desarrollo de África pasen de la etapa declarativa a la etapa de las realidades, con nuevos instrumentos, menos declarativos quizá, pero más efectivos, y algunos de ellos han estado discutiéndose en los preparativos de la cumbre de Berlín. En el caso del continente africano, por ejemplo, están planteando la necesidad de realizar reformas neoliberales que permitan agilizar, entre comillas, el mercado de tierras para implantar a las grandes transnacionales europeas e imponer su modelo de agroexportaciones en el continente africano. Así que pues tocas un lugar central. Yo pienso que si nosotros queremos analizar el desempeño de la globalización, tenemos que, digamos, poner como la variable de oro el bienestar social. Después de 9 años de la crisis financiera del 2008 y todavía cohabitando con los remanentes y los impactos de esta crisis financiera internacional, es que el sistema de gobernanza económica global se sigue tornando endeble e incompleto. Los males que hoy enfrenta la economía internacional se pueden palpar por la baja productividad, la consigna proteccionista, el crecimiento anémico de la Unión Europea, pero también la desaceleración económica de China, aunado a la falta de compromisos y también de acuerdos políticos y en materia de política económica entre países avanzados y emergentes, que todo esto ha sido ingredientes que han tornado una reactivación económica lenta y desigual. Y es que el G20 ha fallado en la tarea de romper con el bajo ciclo del crecimiento económico, un nudo de la gobernanza global que ha sido difícil de deshacer cuando hoy también estamos atestiguando la pérdida de confianza de los ciudadanos frente a las instituciones, la política y los políticos de siempre. En general, el G20, desde la crisis financiera del 2008, su primero cumbre en Washington en noviembre del 2008. Básicamente, desde el momento de la crisis en 2008, el G20 tuvo un rol muy importante, especialmente durante la crisis en 2008-2009. Y después, en un sentido, se cayó un poco la influencia en términos de la capacidad para cambiar mucho la situación económica mundial. Pues la crisis que hemos pasado hace casi una década ha sido el momento del nacimiento del G20 como un organismo para conciliar los mercados que estaban fuera del control. Ya esta situación de crisis hemos dejado atrás, aunque hay una visión muy clara que ese desequilibrio en las posibilidades de desarrollo para las diferentes regiones del mundo es un reto central que hay que asumir. De alguna manera se buscó que fuera el órgano que salvara la globalización, si así quisiéramos decir. Y se reúne ahora en Hamburgo a 10 años, 9-10 años del surgimiento de esa crisis, en una situación en que muchos hablan
de la muerte de la globalización, o al menos de un reajuste importante. Y creo que un grupo como este, que es de los más representativos para las cuestiones económicas y financieras, pero también para las políticas, le correspondería marcar también nuevos derroteros. Por ejemplo, en el caso de Hanshu, China, fue como Xi Jinping se estaba esforzando por hacer un planteamiento de la construcción de un mundo un tanto más multilateral, un mundo que tuviera varios centros, un mundo en el que las potencias emergentes tuvieran un papel mucho más protagónico, por ejemplo, en el interior de las instituciones que hoy dominan la economía mundial, como son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. China acaba de obtener, junto con Rusia, una modificación de las reglas de gobernabilidad de ambas instituciones. Y de hecho su divisa, el renminbi, acaba de ser considerado como parte de la canasta básica de divisas del Fondo Monetario Internacional. Este es el tipo de temas que se discuten al interior del G20. Según el Fondo Monetario Internacional, la mitad de las metas establecidas en la cumbre del G20 que tuvo lugar en Australia se han cumplido, faltando un largo trecho que caminar. Lograr consensos para reactivar la economía mundial no ha sido tarea fácil. Mientras que unos ponen el énfasis en cerrar lagunas jurídicas para evitar la erosión fiscal y los paraísos offshore, otros posicionan el tema de las reformas estructurales dentro de cada economía. Asimismo, la descoordinación internacional en materia de comercio e inversión, junto con la desregulación financiera avalada por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, nos puede arrojar hacia la activación de una nueva crisis financiera global. Es la falta de acción coordinada por intereses dispares y asimétricos, junto con la ausencia de convergencias económicas, los causales de una potencial crisis. Poco menos de 10 años de la explosión de la crisis financiera con la quiebra de Lehman Brothers. En efecto, hay el diagnóstico aceptado de que fue la desregulación, los excesos de especulación financiera los que provocaron la crisis. La respuesta, donde se originó la crisis, Estados Unidos, fue establecer una serie de reglamentaciones financieras que ahora están siendo desmanteladas a rápida velocidad por el gobierno republicano, por el Congreso dominado por los republicanos. Se están sembrando las semillas de una nueva sacudida, eventualmente de una nueva crisis. En el aspecto del cambio climático y el aspecto del proteccionismo en el comercio, son los dos aspectos más problemáticos por las políticas de Trump en el contexto del G20 y el contexto multilateral en general. No siento que en este momento haya alguien en el interior del G20 que esté proponiendo una política de auténtica regulación de la actividad financiera. Digamos, hay matices entre qué tanto desregularla, qué tanta libertad se le puede dar a la especulación. Yo leía los resolutivos del G7, seguramente buena parte de lo que se discutió en Taormina será presentado en la cumbre en Alemania. Pues básicamente están proponiendo, por ejemplo, la digitalización de las actividades financieras. Van a imponerle a los países de África y América Latina que todo el mundo tenga tarjeta de crédito para realizar operaciones comerciales. Acabamos de ver el año pasado en la India la desmonetarización del dinero, el sueño dorado de Hayek y la economía neoclásica, ¿no? Ya no existe el dinero en la India. Ahora todo el mundo tiene que usar una tarjeta de crédito y evidentemente pagarle ciertos intereses a los bancos por comprar un café o ir a comprar la leche a la tienda. Es un problema fenomenal y eso es lo que está impulsando el G20.
La cumbre del G20 no puede desatender el reclamo antiglobalización que se vive actualmente en el mundo. El grito de una globalización ordenada, regulada y guiada para favorecer el interés de las mayorías y no de unos cuantos pocos debe de ser escuchado en Hamburgo. La globalización que debe rectificar su paso ante las advertencias del Brexit, el fenómeno de Marine Le Pen en Francia y la llegada de la furia populista en Washington. En efecto, la autocrítica para enderezar la globalización debe ser bienvenida cuando priva un fuerte sentimiento antisistema y desconfianza en las instituciones políticas. Difícilmente podremos hablar de gobernanza económica global cuando la globalización solo beneficia a 1.500 millones de personas de una población total de aproximadamente 7.500, una cifra manejada por el economista peruano Hernando de Soto. Y en este sentido, para mí el 2017 es el año en que se cayó o disminuyó este ola de populismo. Entonces, básicamente, para mí ahora se cambió el dinámico. Entonces, la victoria de Emmanuel Macron en Francia, en un sentido también en Holanda, también la elección allá hace unos meses, significa que ahora el populismo de la derecha ya no está tan fuerte en términos de este sentimiento, que no hay una continuación. Pues el tema central creo que va a ser el futuro de la economía mundial, el comercio y los mercados financieros, porque ahí se va a dibujar el futuro de la globalización. O si vamos a entrar en una situación de proteccionismo por parte de mercados importantes, de reglamentos y regulaciones que impidan el flujo libre de comercio. En ese sentido, se espera que por lo menos en este tema se podría lograr algún acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Un autor que ha escrito un libro clásico de geopolítica, Ernest Mandel, cuyo texto se llama El significado de la Segunda Guerra Mundial, identificaba como las variables fundamentales de la geopolítica. Él hablaba refiriéndose a la Segunda Guerra Mundial, pero creo que podemos extrapolar las variables que él propone para el análisis de la globalización y para los temas que se discuten al interior del G20 de 4 grandes factores: la competencia interimperialista, la competencia intercapitalista, las relaciones entre el norte y el sur y el conflicto social, la lucha de clases. Estas 4 variables están presentes actualmente en el marco de la globalización y de alguna manera, por lo menos las 2 primeras, la competencia intercapitalista y la competencia interimperialista, se expresan al interior del G20. Otro desafío que debe de enfrentar el sistema de gobernanza económica global es la desigualdad. La desigualdad que viene a cuestionar todo el sistema arquitectónico de la economía internacional y que se convierte en una amenaza a este frágil armazón. Precisamente la desigualdad se debe de paliar ante políticas económicas sólidas e inclusivas, es decir, aquellas que también favorezcan a países menos desarrollados y menos adelantados y que atiendan las necesidades de los sectores que han perdido por el proceso asimétrico y desigualador de la globalización. Y frente a esta problemática, ¿cómo llega América Latina a la cumbre del G20 en Hamburgo? Es decir, América Latina es la región con mayor desigualdad del planeta y en el G20 están participando tanto México, Argentina y Brasil. Estos 3 países han coordinado posiciones para llevar su voz a este foro de las economías más industrializadas del mundo. Yo no diría que yo conozco qué intercambios ha habido dentro de los 3 países latinoamericanos del G20
respecto de su actuación colectiva o de sus respectivas actuaciones individuales en las cumbres de este grupo. Pero en términos de información pública, es claro que es un tema que no se ha tratado, que no ha habido un esfuerzo abierto, público, conocido, de concertación para trabajar en el G20 de los 3 países latinoamericanos que estamos ahí. Es necesario, a mi juicio, que conversemos entre nosotros, los 3, y que se converse con los demás países de América Latina y también con los del Caribe, incluyendo el Caribe anglófono y francófono, para que tengan un mínimo de representación y de presencia. América Latina jugó un papel fundamental en la gobernabilidad del mundo en la última década. Desde mi punto de vista, América Latina vivió en los últimos 10 años, a partir de la llegada de gobiernos populares al poder por la vía electoral, lo que podríamos llamar una época dorada, quizá el momento de mayor independencia de América Latina en toda su historia. La conformación de la CELAC, por ejemplo, como un organismo alternativo a la OEA sin la tutela norteamericana, permitió implantar políticas de integración regional que eran impensables antes del 2000. Es una historia por contar, todas las contribuciones que hicieron los gobiernos progresistas de América Latina al impulso a un mundo con derechos. Y desafortunadamente eso se acabó. Ahora que llegaron al poder gobiernos de derecha en Brasil y en Argentina, en México lo hay desde hace tiempo, pues en realidad ese papel protagónico de América Latina queda en suspenso hasta que el péndulo vuelva a moverse otra vez. Estoy en este momento terminando un nuevo libro sobre la descentralización de la cooperación sobre la economía mundial. Y en mi libro un aspecto importante es el incremento en el rol de los países, por ejemplo, China, también otros, por ejemplo, India, y especialmente en el Asia-Pacífico, y también la posibilidad que países como México, como Brasil, como Sudáfrica, pueden apoyar más e influir más la cooperación económica global por su parte. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha dislocado algunas de las piezas del orden liberal que surgió como consecuencia del fin de la Segunda Guerra Mundial. Bajo este juego de incertidumbres y de falta de liderazgos es que la canciller alemana Angela Merkel, junto con Emmanuel Macron de Francia y Xi Jinping de China, buscan llenar los vacíos ocasionados por Estados Unidos y convertirse en los nuevos defensores del libre comercio, el medio ambiente y la globalización planetaria. Y es que Donald Trump se ha ido en contra de los tratados de libre comercio, la política climática global, pero también en contra de la diplomacia multilateral, todos ellos ingredientes que han formado parte de los principios y valores del mundo liberal. En esta ocasión, mientras que Donald Trump buscará poner en la mesa del debate y de las discusiones del G20 el tema del comercio justo bajo un prisma nacionalista, otras voces buscarán posicionar bajo una vocación globalista el tema del comercio libre. Este año tuvimos dentro del G20 un tipo de consenso en contra del proteccionismo. Especialmente en términos del retórico políticamente, pero también pienso que hay un consenso normativo en términos de la importancia de evitar proteccionismo. El mundo entero tiene la necesidad de caracterizar de la manera más adecuada posible al gobierno de Donald Trump. Para todos ha sido una sorpresa lo que podríamos llamar la emergencia de un gobierno de corte pues prácticamente fascista en Estados Unidos por su discurso racial, supremacista, discriminatorio. Qué sorpresa, ¿no? Que
que a nivel de la psicología de masas en el mundo haya llegado al poder del país más importante en términos económicos, un gobierno con esas características tan agresivas de derecha, que yo diría que más que el proteccionismo lo que está implantando es lo que podríamos llamar, o lo que algunos autores han llamado el neoliberalismo 2.0. Es decir, realmente no es que estén planteando regresar a la época anterior del libre comercio, sino que yo creo que lo que están aplicando en realidad es un proyecto de precarización del trabajo al interior de los propios países en donde se están aplicando estas políticas, como es el caso de Estados Unidos. Será la primera cumbre del grupo en la que participe el señor Trump. No creo que sea una participación sencilla, que se resuelva sin dificultad, porque no es el estilo del caballero del que hablamos. Y yo pienso que debiera asumir una actitud de cómo contrarrestar efectivamente al que sigue siendo el miembro más poderoso del grupo, como potencia económica, como potencia militar, como potencia política, cuando toma una orientación con la que el grupo no coincide. Yo no sé si la llamaría liberal o no, pero claramente toma una orientación que contradice en comercio, en cuestiones ambientales, en cuestiones financieras, varias de las líneas que el grupo ha propugnado por largo tiempo. Los distanciamientos entre Angela Merkel y Donald Trump se han hecho evidentes. Pero también las barreras de separación entre Vladimir Putin y Emmanuel Macron, el recién estrenado presidente de Francia que golpeó los cimientos del sistema bipartidista basado en la hegemonía del Partido Conservador y Socialista y que logró aumentar su mandato en Europa con una victoria contundente frente a Marine Le Pen y una ventaja envidiable al haber alcanzado la anhelada mayoría absoluta en el Congreso. Justamente el renacimiento europeo después del Brexit y cuando se cumplen más de 60 años del Tratado de Roma, recae en el efecto Macron y en el eje franco-alemán, pese a las próximas elecciones generales que tendrán lugar en Alemania. No olvidemos la supuesta injerencia rusa en las elecciones en Francia que han mermado las relaciones entre París y Moscú y contaminado los vínculos entre Macron y el Kremlin. Yo diría que lo que es una mala noticia es que esté en la búsqueda obsesiva de una ganancia nacional exclusiva para Estados Unidos, en un mundo cuya operación ya no permite este tipo de ganancias exclusivas. Trump es un líder de la época del imperialismo del XVIII y del XIX, no un líder del siglo XXI, y no ha realizado la adaptación mental y la adaptación política necesarias. Le puede resultar muy instructivo, si es que no ha cerrado en definitiva su etapa de aprendizaje, muy instructivo ir a debates como los del Grupo de los 20, donde escuche a líderes ilustrados, como lo es Angela Merkel, como lo es y lo ha demostrado con su éxito electoral extraordinario Emmanuel Macron, como tantos otros en el grupo, incluidos líderes del mundo en desarrollo. Los participantes de la Unión Europea en la cumbre la semana pasada han estado reuniéndose aquí en Berlín para definir su posición conjunta sobre esta agenda que se va a tratar y entrar en alguna manera con una posición común en las negociaciones con sus contrapartes de otros países. En ese sentido es una señal de Alemania y creo también de Francia de no dejarlo a un nivel de una dupla intraeuropea, sino abrirse a todos los demás miembros de España, de Gran Bretaña, de Bélgica, que están participando como actores de la Unión Europea
y mantener ahí un frente que permita que Europa sea percibido como un actor único y no como una aglomeración de estados nacionales. Vamos a ver si van a vincular una relación muy fuerte. Los alemanes también van a tener elecciones federales en unos meses y vamos a ver, probablemente el partido de Angela Merkel va a ganar. Los alemanes y los franceses pueden continuar con su liderazgo de la Unión Europea. Donald Trump envió a su yerno, Kushner, a negociar con el gobierno de Arabia Saudita la venta de $100 mil millones. Es una cifra verdaderamente astronómica de armas. Es el inicio de una gran carrera armamentista nuclear en Medio Oriente, básicamente para enfrentarse a Irán, que es aliado de Rusia en el conflicto sirio. Así que lo que vamos a ver en Alemania, quizá tras bambalinas, quizá de manera más evidente, y probablemente como ocurre en esas reuniones solamente podremos tener algunos síntomas, algunos atisbos, algunas escenas teatrales que nos den un poco de información sobre lo que ocurre a puerta cerrada, pero lo que vamos a ver ahí básicamente es pues un establecimiento de un cierto tipo de relación entre Donald Trump y Vladimir Putin, que quiere decir un cierto tipo de relación entre Estados Unidos y Rusia, en un contexto de lo que yo llamaría la emergencia de lo que podríamos denominar una cuarta guerra fría. Ese es un primer conflicto. Hay otros. Está el conflicto entre Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos. Está el conflicto entre el G7 y el BRICS. Los divisores geopolíticos al interior del G20 se tocan con los posicionamientos dispares entre Vladimir Putin y el mundo occidental. Más allá del acercamiento entre Putin-Trump y Putin-Le Pen, la guerra en Siria y el conflicto en Ucrania escalan la marea de tensiones. Emmanuel Macron ha lanzado la advertencia a Bashar al-Assad y Vladimir Putin de no utilizar y avalar nuevamente el uso de armas químicas en contra de la población y puesto el dedo sobre el problema de los derechos humanos de los homosexuales en Chechenia. Pese a los vericuetos geopolíticos entre las potencias del G7 y Rusia, el G20 enfrenta otra problemática, la división y el fraccionamiento entre países emergentes que se despliegan en dos grupos cabeza, las naciones BRICS y el grupo MICTA, este último conformado por México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia. En muchas diferentes áreas de política pública, no solamente el aspecto de crecimiento económico también de cambios en términos de la regulación financiera, pero también en muchos otros aspectos de la política pública tuvimos un nivel de cooperación dentro del G20 y eso es algo incluyendo los países de los BRICS y también de MICTA y también el G7 o G8. No creo que estemos hablando en el sentido de que el BRICS represente una alternativa, vamos a decirlo así, de corte popular, que esté promoviendo una globalización desde abajo, basada en los intereses de las grandes mayorías. Sin embargo, el proyecto del BRICS es muy interesante porque sí representa la negociación de una forma diferente de insertarse en la economía mundial por parte de las regiones. Digamos, de alguna manera el BRICS lo que está planteando es insertarse en la economía global de una manera, digamos, un poquito más justa o más equitativa a como lo harían si simplemente acataran los designios planteados en el G7. Esto hace que el G20 se convierta en un espacio de negociación entre los dos proyectos de mundos, digamos, uno mucho más unilateral. Además, habría que decir que en el caso del G7, pues Estados Unidos normalmente ha llevado la batuta, intenta imponerse, aunque ahora asoma en el horizonte también una fractura al interior del G7 por la ruptura entre el gobierno de los Estados Unidos y las potencias europeas. Tú mencionas bien otros elementos
de fragmentación, algunos relativamente reales, otros un poco que están más en ciertos sueños institucionales que nunca fructificaron, como el MICTA y como en alguna medida también el BRICS, pero que ciertamente hay que tener en cuenta, porque el grupo de los 20 no es un grupo homogéneo y es un grupo en el que las asimetrías se vuelven cada vez más evidentes. Quizá el elemento de división que de alguna manera fragmentó al G7 primero y puede fragmentar al G20 es el actual gobierno estadounidense, que no tuvo empacho en dar lugar a un rompimiento formal en donde no hay una declaración unánime, como siempre había sido, del G7 alrededor de las cuestiones de cambio climático. Este factor Trump puede ser definitorio para este evento. No solamente porque se va a celebrar la primera reunión entre Trump y Putin, que tiene también dimensiones de política interna en Estados Unidos, sino también porque se va a abrir una amplia gama de temáticas en las cuales se quiere lograr por lo menos un mínimo de participación de Estados Unidos, un mínimo de compromiso de Estados Unidos, y por esto se va a anunciar un acuerdo seguramente en materia de combate al terrorismo. Se va a tratar de desarrollar también acuerdos en políticas de salud, en algunas normas para el tema de políticas globales de alimentación, y vamos a ver hasta dónde realmente haya condiciones de que se llegue a acuerdos que sean más que solamente declarativos, sino sean compromisos de verdad para tener un impacto en la materia de la convivencia global en el marco de los objetivos sostenibles que hemos acordado a nivel global. En la próxima cumbre del G20 que tendrá lugar en Hamburgo, Alemania, no quitemos los ojos de encima del desempeño que tendrá China, la mayor potencia exportadora de bienes comerciales que ha ralentizado su crecimiento económico y que hoy se coloca en el más bajo crecimiento económico de sus últimos 25 años. Criticada fuertemente China o el gigante asiático por su política cambiaria y de devaluación competitiva, es que los divisores entre Donald Trump y Xi Jinping se han dejado sentir. Sin embargo, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca viene a acelerar el rol hegemónico de China en la economía internacional y su rol ascendente por el mundo. Precisamente esto también lo podemos tocar con la incursión de que China se quiere convertir en el nuevo campeón mundial de la globalización, una iniciativa palpable con el tema de un cinturón, un camino, que es una iniciativa para reforzar la interactividad en Euroasia, un tema que es compatible con los valores liberales de la economía mundial. Estamos viviendo de alguna manera el cenit de la economía estadounidense y el orto de la economía china. Si no ocurre alguna sorpresa grave de la historia, lo más seguro es que en los próximos años nosotros presenciaremos el decaimiento de la economía norteamericana y la conversión de China en la primera potencia económica mundial. Esta situación de transición entre dos potencias, una que había sido hegemónica y que está dejando de serlo, y una potencia que está asumiendo sus responsabilidades como primera potencia mundial, pues genera un desequilibrio en las estructuras de la gobernabilidad mundial. Y el G20 se ha constituido en un espacio fundamental de negociación entre esas dos potencias. El crecimiento no se ha enraizado porque sigue siendo débil y un poco titubeante, con alzas y con bajas demasiado rápidas, una tras otra, y el desempleo sigue siendo un problema muy generalizado en Europa,
en mucho menor medida ahora en Estados Unidos, pero en el mundo en desarrollo continúa siendo un problema fundamental. Entonces, el sistema económico internacional está debilitado y si en este momento se inyectan nuevos elementos de inestabilidad financiera, la probabilidad de una crisis es muy elevada. Ahora la moda es algo se llama fintech, que significa el rol de nuevas tecnologías en el sector financiero, la sector financiero. Y en este sentido, no sabemos exactamente si las nuevas regulaciones van a prevenir una otra crisis, pero los expertos, los oficiales en el sector, la sector financiera y en los gobiernos del G20, básicamente tienen la percepción que ya la situación es mejor en términos de la regulación. Mi temor es un poco que estaremos participando de un evento que será dominado por el factor Trump, con esta situación que el ego de un gobernante logre realmente amedrentar el común acuerdo entre los demás integrantes y en ese sentido caigamos de vuelta en una situación donde Estados Unidos es capaz de frenar y limitar el avance de acuerdos en temas tan necesarios como el desarrollo, la digitalización, el mercado internacional, la ayuda a África, y en ese sentido puede ser un gran show, pero que al final no estemos avanzando realmente a nivel multilateral como es necesario y deseable. Escuchemos a Federico Lamont con su comentario migratorio y fronterizo. La reunión del Grupo de los 20 en Hamburgo deja una lección importante para los actores de este grupo que sigue al de los 7, pero principalmente cuando se llevó a cabo la cumbre de los 7, esta coincidió con una de la Organización Internacional del Trabajo en la que fijó nuevas reglas para el flujo inmigratorio y de refugiados hacia las economías de los 20. ¿En qué consiste? Integrarlos a las cadenas de producción, evitar a través de ello una violación sistemática de sus derechos humanos y laborales. Y no solamente ello, en los años por venir y a partir del 2018, 7 de los líderes del G20 darán apoyo a los países de origen, particularmente África. De África, en el norte de África, Libia hacia Italia, Italia hacia Países Bajos. A la fecha son 42 millones los que corren de las naciones vulnerables a las del grupo de los 20. Estados Unidos, Canadá, Alemania, anfitrión, y Países Bajos son donde se ubican y encuentran mejores condiciones para sus perspectivas laborales. Sin embargo, de no integrarse a esas cadenas laborales, persistirán las condiciones de los 80, 90 y aún el nuevo milenio. ¿Qué se pretende? Desde el 2018 encontrar capacitación, entrenamiento permanente para que no sean objetos diferentes a las cadenas de trabajo y a partir de ello, desde sus naciones de origen, puedan respirar prosperidad como ocurre con las naciones que los contratan y donde lamentablemente se les emplea en condición temporal. Esto ocurre en Canadá, Estados Unidos e incluido México. Al final, después de Hamburgo, sigue el 218 y con la expectativa de que todo salga acorde a lo que se fije en la declaración final, ahí surgirá de nueva cuenta la esperanza entre estos 42 millones de inmigrantes y refugiados.
Vértice Internacional tuvo la oportunidad de conversar con el doctor Javier Urbano. Él es académico de la Universidad Iberoamericana y un experto en temas migratorios. Esto fue lo que nos dijo. La integración, una de las ideales de una gente que inmigra a otro país es abreviar en la medida de lo posible en tiempo su integración. Le llamaríamos mimetizarse con la comunidad, es decir, que no lo miren como alguien diferente. Ese tránsito entre ser inmigrante y que ya no lo tomen en cuenta y que lo tomen como un común, el inmigrado quiere abreviarlo lo más pronto posible, sea regularizándose, casándose, teniendo hijos. La razón, vaya uno a saber cuántas tiene el inmigrado, pero lo que pasa en la actualidad es que este tipo de acciones lo que hacen es no solamente dificultar la integración, sino posponer la integración en tiempos mucho más largos, de forma tal que la propia política actual de rechazo a la inmigración pospone, dificulta o hace imposible que el inmigrante se vaya a integrar. Y en ese sentido, esto pospone y hace al inmigrante más vulnerable, porque si en un momento era la sociedad quien lo rechazaba, ahora ya la política pública traducida en leyes y normas le está diciendo que no es elegible para la integración. Por tanto, este migrante queda en un permanente limbo, sigue siendo un migrante en términos globales y no logra ser ciudadano. Ese tránsito se alarga o se hace permanente y eso, por supuesto, abona a su vulnerabilidad y a la fragilidad para pedir derechos frente al país en el cual está viviendo. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Como siempre, les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 21 horas y los sábados a las 7 de la noche. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.